Ahora también compite contra el desgaste mental de sostener una dinastía que parece no tener permiso para fallar. En apenas 2 semanas, el equipo de Pérez Romeu se enfrentará a 2 finales que pueden redefinir la temporada, o abrir la primera grieta emocional de un grupo acostumbrado a dominar Europa. La Copa aparece primero, pero dentro del vestuario saben que el verdadero peligro no está solo en el Atlético de Madrid. Está en la presión acumulada, en la exigencia constante y en la obligación silenciosa de convertir cada partido decisivo en otra demostración de superioridad absoluta. El calendario colocó al Barça femenino frente a un desafío que parece diseñado para medir algo más profundo que el talento. 2 finales consecutivas obligan al equipo a convivir durante 15 días con una tensión constante, donde cada entrenamiento, cada recuperación física y cada detalle emocional adquieren un valor enorme. No es solamente una cuestión táctica. El gran reto está en sostener la concentración competitiva sin caer en el desgaste mental que suele aparecer cuando un club vive instalado permanentemente en la obligación de ganar. Ahí es donde este tramo de la temporada empieza a convertirse en una prueba de carácter colectivo. Las declaraciones de Salma Parayuelo, Esmee Brooks y Clara Serrajordi dejaron una sensación muy clara antes del viaje a Canarias: el vestuario entiende perfectamente el contexto que está atravesando. Nadie habla de miedo, pero sí existe conciencia sobre la presión acumulada que generan 2 finales tan cercanas. Salma incluso deslizó una idea muy interesante al reconocer que la final de Copa puede servir como preparación emocional para la Champions. Esa frase revela algo importante. El Barça ya no separa competiciones, ahora administra estados mentales, energía competitiva y resistencia psicológica dentro de una temporada extremadamente exigente. Lo más llamativo es que este Barça parece haber alcanzado un nivel de madurez donde la presión dejó de ser un problema y pasó a convertirse en parte de su identidad. Brooks lo explicó con naturalidad al hablar de la responsabilidad de jugar frente a decenas de miles de personas. En otros equipos, esa carga puede bloquear. En Barcelona, el vestuario ha aprendido a transformar la expectativa en combustible competitivo. Esa mentalidad es precisamente lo que diferencia a los grandes ciclos históricos de los equipos simplemente exitosos. Y por eso este cierre de temporada puede definir mucho más que un nuevo título en la vitrina. Sin embargo, detrás de toda esa confianza existe un riesgo silencioso que empieza a crecer. Cuanto más se normaliza ganar, más difícil resulta sostener emocionalmente la perfección. El Barça ha construido un estándar tan alto que cualquier pequeño tropiezo ya sería interpretado como una señal de desgaste. Y ahí aparece el Atlético de Madrid, un rival que llega sin la presión mediática de las azulgranas, pero con la posibilidad de alterar completamente el clima emocional antes de la final de Champions. Porque si algo puede cambiar el rumbo de estas 2 semanas, es una primera herida inesperada. Dentro del entorno blaugrana existe una sensación evidente de superioridad competitiva, pero precisamente ahí puede esconderse el mayor peligro de esta final. El Atlético de Madrid llega como un equipo que entiende perfectamente cómo sobrevivir en escenarios donde el favoritismo está completamente del otro lado. Mientras el Barça carga con la obligación de confirmar su dominio, las rojiblancas aterrizan en la final con un contexto emocional mucho más libre. Y en partidos únicos, esa diferencia psicológica puede alterar dinámicas que durante la temporada parecían absolutamente controladas por el conjunto catalán. Las propias jugadoras del Barça evitaron cualquier discurso de confianza excesiva. Salma reconoció que el Atlético ha evolucionado muchísimo en las últimas semanas y que sus partidos recientes muestran un equipo mucho más sólido, agresivo y competitivo. No es casualidad. El conjunto madrileño ha encontrado estabilidad justo en el momento más importante del año. Además, existe un detalle táctico que preocupa internamente al cuerpo técnico azulgrana: el Atlético se siente cómodo jugando partidos largos, incómodos y emocionalmente tensos. Exactamente el tipo de escenario que más desgaste genera antes de una final europea. Brooks también dejó entrever algo importante cuando habló de la intensidad del Atlético. No se refirió únicamente al aspecto futbolístico. Habló de energía, lucha y dificultad emocional. Ese tipo de mensajes suelen revelar cómo percibe realmente un vestuario a su rival. El Barça sabe que enfrente tendrá un equipo dispuesto a convertir la final en una batalla física y mental, intentando sacar a las azulgranas de su ritmo habitual de control. Ahí podría aparecer un contexto peligroso para las de Pérez Romeu, un partido cerrado, tenso y cargado de ansiedad competitiva que desgaste más de lo previsto al equipo antes de Lisboa. Porque esta final no se juega solamente por un título. También se juega por la estabilidad emocional con la que el Barça llegará a la Champions League.
Una victoria dominante reforzaría todavía más la sensación de poder absoluto que rodea al equipo. Pero un partido sufrido, una prórroga o incluso una derrota podrían modificar radicalmente el estado anímico del vestuario antes del gran objetivo europeo. Y justo cuando la presión parece estar bajo control, aparece otro elemento que puede cambiar completamente la historia de este cierre de temporada, el momento individual de Salma Parayuelo. Durante gran parte del curso, Salma Parayuelo convivió con una sensación incómoda, la de no poder encontrar continuidad absoluta dentro de una plantilla repleta de estrellas y marcada por lesiones, rotaciones y cambios físicos constantes. Pero el cierre de temporada está mostrando una versión completamente distinta de la atacante aragonesa. Ya no transmite únicamente desequilibrio. Ahora transmite autoridad competitiva. Y eso puede alterar muchas cosas dentro del Barça justo antes de las dos finales más importantes del año. Porque cuando Salma juega con confianza, el equipo gana una dimensión física que pocos clubes en Europa pueden resistir. El partido contra el Bayern dejó señales muy fuertes en ese sentido. Más allá del MVP o de las jugadas decisivas, lo verdaderamente importante fue la manera en que Salma dominó emocionalmente un escenario gigantesco. No jugó con ansiedad. No intentó demostrar nada desesperadamente. Disfrutó el partido. Esa diferencia mental es enorme. Sus declaraciones posteriores reflejan precisamente eso, una futbolista que dejó atrás el peso de la lesión y volvió a sentirse protagonista dentro del sistema blaugrana. Y cuando una jugadora de su explosividad recupera seguridad emocional, el impacto colectivo suele ser inmediato. Dentro del cuerpo técnico existe además una percepción cada vez más clara: Salma puede convertirse en la futbolista más determinante del tramo final de temporada. No necesariamente por estadísticas, sino por el tipo de soluciones que ofrece en partidos grandes. En encuentros donde el control posicional ya no alcanza, su capacidad para romper líneas, acelerar transiciones y atacar espacios cambia completamente el ritmo emocional del juego. Ahí aparece una diferencia clave respecto a otros años del Barça. Este equipo ya no depende exclusivamente de la posesión, ahora también sabe destruir partidos desde la velocidad y el caos ofensivo. Pero ese crecimiento individual también genera nuevas tensiones competitivas dentro del propio ataque azulgrana. Brooks habló con naturalidad sobre compartir banda con jugadoras como Salma o Claudia Pina, aunque detrás de ese discurso aparece una realidad inevitable: la competencia interna del Barça es feroz incluso en el mejor momento de la temporada. Y justamente ahí nace otro de los secretos más poderosos del vestuario culé. Un equilibrio delicado entre juventud, presión y jerarquía que hoy sostiene al equipo, pero que también podría convertirse en el factor más decisivo de las próximas dos finales. Uno de los aspectos menos visibles del Barça femenino actual es la manera en que el vestuario ha conseguido transformar la competencia interna en una fuente permanente de crecimiento colectivo. En muchos equipos plagados de talento, la lucha por minutos termina generando desgaste emocional, egos difíciles de controlar y fracturas silenciosas. En Barcelona ocurre algo distinto. La convivencia entre jóvenes futbolistas y referentes consolidadas ha construido una estructura emocional extremadamente sólida, capaz de sostener la presión de competir cada temporada por todos los títulos posibles sin que el grupo pierda estabilidad en los momentos más exigentes. Las palabras de Clara Serrajordi ayudan a entender esa dinámica. La joven futbolista habló de consejos simples, pero profundamente importantes dentro de un entorno tan competitivo: jugar fácil, mantener la calma y confiar en su fútbol. Ese tipo de mensajes reflejan mucho sobre el liderazgo interno del vestuario azulgrana. Las veteranas no solo sostienen el rendimiento dentro del campo, también funcionan como amortiguadores emocionales para una nueva generación que debe aprender a convivir rápidamente con escenarios gigantescos, estadios llenos y expectativas desproporcionadas. Esa transición generacional está siendo gestionada con una naturalidad que muy pocos clubes europeos consiguen mantener. Esmee Brooks representa quizá el ejemplo más claro de ese crecimiento silencioso. Su reconversión como lateral izquierda no solo demuestra evolución táctica, sino también una enorme capacidad de adaptación mental. La neerlandesa entiende que todavía está lejos de alcanzar su techo, y esa mentalidad encaja perfectamente con la cultura competitiva que el Barça ha instalado en el vestuario. Nadie parece sentirse completamente satisfecho. Incluso en medio de una posible temporada histórica, el discurso interno sigue girando alrededor de mejorar, evolucionar y mantener el hambre competitiva intacta. Esa mentalidad es precisamente lo que mantiene viva la dinastía. Sin embargo, toda hegemonía enfrenta tarde o temprano un momento incómodo,
aquel donde el desgaste emocional empieza a aparecer aunque los resultados todavía acompañen. Y esa es la gran incógnita alrededor de este Barça antes de las finales. ¿Puede el equipo seguir sosteniendo esta exigencia extrema temporada tras temporada sin sufrir una caída emocional inesperada? La respuesta comenzará a construirse en Canarias. Porque la final contra el Atlético no definirá únicamente un nuevo trofeo, también puede revelar si este grupo todavía tiene energía suficiente para seguir dominando Europa una vez más. Desde fuera, la final de la Copa de la Reina podría parecer simplemente el primer paso antes de la gran obsesión europea del Barça. Pero internamente, el partido contra el Atlético de Madrid se vive de una manera mucho más profunda. El cuerpo técnico sabe que las finales no solo dejan títulos o derrotas, también dejan estados emocionales. Y en un equipo que lleva años conviviendo con la obligación de ganar absolutamente todo, el impacto psicológico de cada noche importante se multiplica todavía más. Por eso, en Barcelona existe una sensación clara de alerta silenciosa antes de viajar a Canarias. La gran diferencia respecto a temporadas anteriores está en el contexto mental del equipo. Este Barça ya no compite para demostrar que puede dominar Europa, ahora juega intentando sostener una hegemonía que empieza a convertirse en una carga emocional permanente. Cada victoria alimenta aún más las expectativas externas. Cada final aumenta el nivel de exigencia. Y cada jugadora sabe que un pequeño fallo puede provocar debates inmediatos sobre desgaste, fin de ciclo o pérdida de autoridad competitiva. Esa presión invisible es exactamente la que convierte esta maratón de finales en uno de los momentos más delicados de toda la era reciente azulgrana. Aún así, el Barça sigue transmitiendo algo que muy pocos equipos poseen cuando llegan partidos decisivos: sensación de convicción colectiva. No parece un grupo paralizado por el miedo a perder. Parece un equipo acostumbrado a convivir con escenarios extremos. Ahí reside quizá la mayor fortaleza del proyecto de Pere Romeu. Más allá de los nombres, del talento ofensivo o de la profundidad de plantilla, el club ha construido una mentalidad donde competir finales dejó de ser una excepción y pasó a formar parte de la rutina competitiva. Y eso explica por qué Europa sigue mirando al Barça como la gran referencia del fútbol femenino actual. Ahora todo queda reducido a 90 minutos que pueden alterar completamente el cierre de temporada. Una victoria reforzaría todavía más la sensación de dominio absoluto antes de la Champions League. Pero cualquier tropiezo abriría preguntas que hasta ahora parecían lejanas dentro del entorno blaugrana. Porque las grandes dinastías no suelen romperse de golpe. Empiezan a desgastarse lentamente, en partidos donde la presión pesa más de lo habitual y donde la perfección deja de parecer inevitable. Y precisamente por eso, esta final contra el Atlético puede ser mucho más peligrosa de lo que muchos imaginan.